¿Qué tal amigos? ¿Qué son los sistemas económicos? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y vamos a platicar de sistemas económicos. Muy seguido escuchamos en las noticias que tal país es capitalista o es comunista o que hay que tenerle miedo al comunismo o al socialismo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué se refieren exactamente con esto? Bueno, cuando hablamos de capitalismo, comunismo, socialismo, etcétera, estamos hablando de sistemas económicos. Los sistemas económicos lo que tienen que ver es quién es el dueño de los medios de producción. Y quién es el dueño de la tierra, quién es el dueño de las fábricas, quién es el dueño de, si hay petróleo, pues del petróleo, ¿no? Entonces, y también de qué forma se asignan esos recursos. Y entonces por eso es que hay distintas formas de que los medios de producción, hay distintas propiedades y también hay distinta forma de asignar los recursos que generan esos medios de producción. Entonces, cuando hablamos de sistemas económicos, podemos distinguir tres grandes, digamos, grupos, ¿no? Lo podemos dividir en tres, de forma, pues, bastante genérica, porque en realidad hay muchísima variedad, pero a grandes rasgos hay tres principalmente. El primer lugar es lo que llamamos una economía de mercado y que también pues se identifica con el sistema capitalista. En la economía de mercado o capitalista, los medios de producción son privados, son de empresas, son de las personas, son del público, digamos. Y lo que generan esos medios de producción pues es de cada empresa y la oferta de bienes y servicios se regula por el mercado, por la oferta y la demanda. Si algo tiene mucha demanda, pues se fabrica más. Si algo tiene poca demanda, se fabrica menos, ¿no? Entonces, ya hemos hablado en algún momento de la oferta y la demanda. Y bueno, resulta que ese sistema se supone que los recursos se usan más óptimamente. Esa sería como una de sus ventajas. Pero la desventaja es que puede haber algunos sectores de la economía que al no ser productivos o al no ser rentables, pues no se cuidan, digamos, no se explotan, ¿no? No se, no se protegen, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de temas como de la ecología, ¿no? Si no es rentable ser ecológico, bueno, pues pocas empresas se van a dedicar a hacer cosas ecológicas. Entonces el gobierno tiene que intervenir para pues dar algún tipo de incentivo para que las empresas sean menos contaminantes, más ecológicas, y entonces pues ahí digamos que hay una pequeña distorsión. Entonces, en un sistema capitalista puede haber algunos sectores que queden desprotegidos o también sectores de la población que no son productivos, pues también pueden quedar desprotegidos, ¿no? Entonces, esa es una como de las principales críticas. Más adelante vamos a hacer otros videos donde vamos a explicar cada sistema con más detalle, ¿no? Pero bueno, el segundo tipo es lo que conocemos como economía planificada y también se considera, también se llama comunismo, ¿no? En la economía planificada o comunismo, los medios de producción son propiedad del Estado, son propiedad del gobierno y entonces el gobierno decide qué se produce, en qué cantidad, a qué precio, cómo se va a distribuir, etcétera, ¿no? Entonces, una de las ventajas, digamos, podemos hablar del comunismo es que, pues, como que todos esos bienes se distribuyen en la población de forma más pareja, pero por otro lado, digamos, su principal desventaja es que los recursos no se utilizan de forma óptima, ¿no? Entonces va a haber mucho recurso desperdiciado porque se van a utilizar, pues se van a distribuir de cierta manera y entonces hay temas como la innovación y la creatividad y la cuestión así que pues no se desarrolla porque la gente pues no le ve sentido, ¿no? Entonces, en realidad, economías que sean totalmente comunistas, pues ya en realidad ya casi no hay. Y capitalistas sí todavía hay más, pero bueno, con ciertos arreglos, digamos, ahí, con ciertas adaptaciones, ¿no? Entonces, el tercer tipo de economías es lo que llamamos la economía mixta,
que es una mezcla entre capitalismo y comunismo. Podemos considerar que el capitalismo está en un extremo, el comunismo en el otro, y en medio está lo que se llaman economías mixtas, y hay una enorme variedad, ¿no? Si están pegaditas al capitalismo, pues se pueden llamar mercantilista, etcétera, hay ciertos nombres. Si están pegaditas más del lado del comunismo, pues son economías socialistas, ¿no? Y entonces, lo que pasa en una economía mixta es que sí hay propiedad privada, sí hay oferta y demanda, sí hay un mercado y demás, pero el gobierno de alguna manera regula algunos sectores de la economía que se consideran pues estratégicos, ¿no? Entonces, hay algunos casos cuando la economía es socialista, pues esos sectores que controla el Estado son muchos. Cuando es más del lado capitalista, o cuando es economía mixta, pues esos sectores de la economía que son controlados por el Estado son poquitos, ¿no? A lo mejor nada más es educación y salud, defensa, ¿no? Son como más contados, ¿no? ¿Qué países son, por decir algo, ejemplos de la economía de libre mercado capitalista? Pues como que los principales que podemos considerar son, pues lógicamente Estados Unidos, tipo Australia, Chile, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, ¿no? Que son como los que tienen ese como capitalismo un poco más, marcado, digamos, ¿no? En la economía planificada o comunismo, pues los países que lo tenían, pues era, digamos, el más famoso de todos era la Unión Soviética, ¿no? Actualmente pues solo lo que es Cuba, Corea del Norte, Venezuela como que no se considera tanto comunismo, aunque sí se parece, sí está muy pegado a la parte de la economía planificada, ¿no? Vietnam se puede considerar todavía que es un país que tiene un régimen de economía planificada y demás, pero bueno, en realidad pues van quedando pocos, y en realidad el comunismo pues económicamente pues no fue tan óptimo. Entonces las economías que se consideran comunistas pues ya tuvieron que ir haciendo adecuaciones. Por ejemplo, China fue comunista mucho tiempo, pero ya por ahí de los 80 se dieron cuenta que no les iba a funcionar, y entonces ya empezaron a abrir la economía a la inversión extranjera, a la propiedad privada, etcétera. Y aun cuando todavía es una economía muy controlada por su Estado, pero bueno, ya no se considera comunista, ¿no? Entonces, en algunos casos le llaman inclusive algo así como capitalismo de Estado, ¿no? Que entonces es una combinación ahí medio interesante, ¿no? En las economías mixtas, pues encontramos muchísimos países. Cada país ha ido adaptando. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una socialdemocracia, pues estamos hablando de una economía mixta. Cuando hablamos del modelo nórdico, ¿no? De los países nórdicos, cuando hablamos del modelo anglosajón o del modelo mediterráneo, hay otro que es modelo continental de la parte central de Europa. Bueno, pues son adaptaciones o son distintas cuestiones de la economía mixta. Cuando hablamos también, hay otro término que es el estado de bienestar. El estado de bienestar, pues está también tipificado, digamos, como una economía mixta, donde, bueno, ahí es una economía con propiedad privada, con empresas, con libre mercado y todo, pero algunos sectores que se consideran estratégicos, pues los cuida el Estado, ¿no? En este caso, pues el Estado como que se enfoca más en el bienestar de sus ciudadanos, y entonces pues los sectores que cuidan tienen que ver con, por ejemplo, la generación de energía, tienen que ver, por ejemplo, con el tema de pensiones, con el tema de la seguridad social, etcétera. Entonces va un poco más en esa vertiente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así son los sistemas económicos a muy, muy grandes rasgos, ¿no? Como les digo, vamos a ir analizando un poquito más cada uno de ellos, porque, bueno, en realidad hay ejemplos muy interesantes, ¿verdad? Entonces, bueno, este es nuestro comentario del día de hoy. Espero les haya resultado interesante. Si así, consideren suscribirse al canal y activar las notificaciones. Hasta luego.